Buen día con todos. El día de hoy voy a realizar el resumen de la obra La familia de Pascual Duarte, publicada en 1942 por Camilo José Cela. Esta obra o esta novela fue escrita o desarrollada en un contexto social muy particular, en la cual refleja una España rural a principios del siglo XX, en una época marcada por la pobreza y la violencia. Los hechos de la obra o de la novela son transcurridos en un rincón polvoriento de una ciudad de España. En esa ciudad está ubicada la familia Pascual, ¿no? Esa familia, por las actitudes que tenían, por su comportamiento, estaba viviendo o era una familia marcada por la miseria, por la violencia y el abandono. Eh, También nos habla acerca de la casa que ellos tenían, ¿no? Eh, de manera descriptiva menciona que la casa tenía grietas en las paredes, también que estaba ubicada en medio de campos áridos, en un camino lleno de tierra o de polvo, pero lo que más me llama la atención era que el hogar o la casa no reflejaba lo que era la felicidad, sino que más que todo transmitía lo que era la tristeza, ¿no? Además de ello, la casa sentía el peso del silencio, solo se escuchaban gritos a altas horas de la noche y mucho olor acerca de lo que ellos cocinaban. En esa parte de la novela aparece Pascual Duarte, en la cual hace una descripción en cuanto al cómo él vivía, ¿no? La novela menciona que él vivía rodeado de las palabras soeces de la familia, de insultos, de golpes, de miradas torvas y palabras secas que su madre y su padre le podían dar. En cuanto a su niñez, a su infancia, no conocía los juegos, nunca recibió un abrazo, una palabra de aliento por parte de su familia, y es que apenas tenía un lugar donde ellos puedan dormir, si es que eso se llamaba descansar, ¿no? Y al menos poder sobrevivir. En la historia también aparece su padre llamado Esteban Duarte. Este hombre era, era una persona de pocas palabras y sobre todo de muchas ausencias. Por eso es que nunca andaba en su casa. Siempre andaba con la camisa desabrochada y un sombrero ladeado y las manos sucias, pero él tenía una particularidad. Él andaba de cantina en cantina, bebiendo, fumando, tanto así que el olor del humo se le impregnaba en la ropa y así empezaba a oler todos los días. Ahora, él cuando regresaba a casa, siempre lo hacía cuando ya no podía mantenerse de pie, ¿no? Uno cuando toma eh, siempre tiende a caerse, a resbalar. Entonces, Esteban esperaba este momento, estar casi hecho trizas por el alcohol, por el humo, por el cigarrillo, para poder regresar a casa. Y él cuando lo hace, lo acompaña siempre la amenaza de sus manos pesadas y de su lengua cargada de desprecio, ¿no? Porque siempre cuando llegaba a casa, llegaba a golpear e insultar a las personas que vivían allí con él. Por otro lado, la madre casi en las escenas es bien callada, casi. No defiende a nadie cuando estaban pasando por esas situaciones. Y además que todos se sienten en una silla y con la mirada fija en el suelo o en la botella está esperando que la tormenta pase, ¿no? Y que los golpes terminen. Ah, pero de vez en cuando también ella gritaba, insultaba, maldecía y siempre decía que la casa no es un refugio. Más que todo, es una jaula donde el hambre y el miedo crecen juntos. Hasta que un día Esteban, o sea, ustedes saben que la enfermedad no nos avisa, cae de improviso. En una de esas, Esteban se enferma, ¿no? El sol cae a plomo sobre los campos cuando el regreso de una de sus jornadas de lo que es de embriaguez en su momento de borrachera, se acerca a un charco verdoso para calmar la sed, ¿no? Me imagino que vio agua de la cosecha y él quiso tomarla, ¿no?
eh, la cual él sin preocupaciones, sin preocuparse por nada, se acerca, la bebe, pero siente un sabor amargo del agua estancada. Eh, esa noche, esa noche, cuando él está en su casa, empiezan los escalofríos. Sin embargo, al día siguiente, apenas puede levantarse, apenas puede incorporarse, pero había un problema. La fiebre empieza a consumirlo poco a poco. Pide ayuda, pero nadie le respondía con ternura, simplemente lo dejaban postrado en su cama, sudando como quien no le importara, ¿no? Ahora, eso era consecuencia de lo que él estaba haciendo o él había hecho. No había ninguna oración que lo acompañe ni nada, lo dejaban delirando allí, entre sus sábanas sucias y platos sin recoger. Ahora, Esteban agoniza durante días. La madre simplemente lo observa de lejos, sin mostrar ningún afecto ni piedad, como si su muerte fuera más que todo una acción tierna de lo único bueno que había hecho en toda su vida. Y bueno, finalmente una mañana su cuerpo simplemente se enfría, nadie llora, no hay un entierro digno, solo la certeza de que un lugar había quedado vacío y que no será llenado con nada mejor. Por otro lado, la madre, lejos de suavizarse por la muerte de su esposo, por quedar viuda, más que todo empieza a endurecerse un poco más el corazón. Su rostro, ya cursado por la amargura y los años, más que todo se vuelve más frío, más seco, su voz un poco más arrogante, más áspera, como una sierra afilada hubiese pasado por su lengua, ¿no? Más que todo, su voz cada día retumba la casa como único mandato. Ahora, se repite lo mismo que el esposo. No hay gesto de ternura, ni palabra que conforte. Como dicen, ¿no? Nuestra lengua es una espada de doble filo. Nuestra lengua, nuestra boca tiene mucho poder. Lo podemos usar para bendecir como maldecir. En este caso, la madre eh, lo usaba más que todo para cosas malas, ¿no? Se limita más que todo a gritar órdenes, a maldecir todo, como si con ello pudiera mantener a raya el dolor o la pobreza que la rodea. El luto por su marido prácticamente no existe. No había un pañuelo negro que normalmente se usa cuando una persona muere por respeto, solo una rutina endurecida por la resignación. Eh, Poco después, sin explicación ni un anuncio ni nada, aparece en la casa un hombre ajeno, ¿no? Un hombre que no conocía a nadie, de pasos arrastrados y voz pastosa. Este hombre, la novela menciona que se llamaba, o se llama Rafael. Es de esos hombres que no necesitan pedir permiso, simplemente entra, se sienta, fuma, bebe y ya está dentro, ¿no? Nadie lo invita, nadie lo expulsa y se queda como si siempre hubiese pertenecido a esa casa, ¿no? Como hoy en día llamamos eh, la invasión, ¿no? La invasión entra como perro en su casa, ¿no? Sin decir nada y nadie podía sacarlo. Entonces, eh, pasa las noches de cocina, las tardes eh, dormía en lo que era en un banco y los días dando vueltas sin rumbo fijo. Pero él tiene el aliento cargado de vino barato y las manos pesadas cuando se enoja también. A veces discute con la madre, ¿no? Otra vez se ríen, otra veces simplemente se ignoran. Ahora, con el tiempo, eh, de esa unión ni palabras ni afecto, nace un niño, ¿ya? Rafael y la madre tuvieron una relación, nace un niño llamado Mario. Eh, Desde los primeros meses, el niño se muestra distinto, ¿no? No llora con fuerza, no responde al estímulo de los juguetes improvisados, no se ríe, permanece en silencio, con los ojos abiertos, como si no entendiera que el mundo que lo rodea, o si no, como si no le interesara, ¿no? Incluso la novela eh, lo, lo da a conocer como un niño pobre,
como un niño pobre, no por la parte económica, sino a su estado físico de él, ¿no? Porque él tenía una discapacidad, sus movimientos eran como torpes, su cuerpo se sacude sin armonía, no camina a tiempo y tampoco pronuncia una palabra clara. Eh, lo que más me da tristeza es que la madre, en lugar de preocuparse por la situación de Mario, el cómo haber nacido, más que todo lo trata con indiferencia. eh, Le da de comer cuando se acuerda, lo deja tirado sobre una manta vieja, o sentado en un rincón de la cocina donde él queda quieto, mirando sin mirar, como por así decirlo, ¿no? Ahora, la novela también menciona que Mario era pobre, bueno, aparte de de la parte económica, como mencioné, aparte de la discapacidad que él había tenido, o que tenía, también hace referencia, a pesar de la situación que él tenía, no sentía que el lugar que él tenía era un lugar cálido, sino que a pesar de las circunstancias que él estaba o que tenía de nacimiento, la vida como que le daba peor, ¿no? A través de la familia que le tocó. Eh, Sin embargo, la vida sigue en casa como siempre, envuelta en rutina, en polvos, en gritos por la parte de la madre. Así que un día cualquiera, como tantos otros, la madre está colgando afuera la ropa, Rosario ha salido y Pascual no está. Ya. Mario, como de costumbre, juega solo, re- revolviendo la tierra o arrastrando algún palo, ¿no? Como típica de un niño que juega en la tierra, arma sus castillos. La tinaja de aceite, una de esas grandes vasijas de barro donde se guarda el producto de la matanza, reposa cerca del pozo abierto. En algún momento nadie sabe cómo es que el niño se acerca, se asoma y se cae, ¿no? Y ante esta situación no hay un grito, no hay un chapoteo, el aceite es espeso y oscuro, lo envuelve por completo, no se embarra toditito, ¿no? Pasan horas de que nadie lo note su ausencia. Al buscarlo, lo encuentran allí, sumergido, ¿no? En la tina don- donde él estaba, quieto, ¿no? Porque no podía hacer nada, como si se hubiese hundido en una oscuridad más profunda, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que hacen? Lo sacan deprisa, sin llantos. La madre al verlo no derrama ninguna lágrima, ni siquiera en un instante ni nada. Y luego simplemente se da la vuelta y se va. Ahora, nadie habla del suceso por mucho tiempo. Al día siguiente, para ellos la vida continuaba como antes, la misma mesa, la misma ropa, la misma sopa aguada de todos los días, los mismos insultos al amanecer. Ahora, Mario se convierte desde entonces en un recuerdo borroso que se pierde entre todas las desgracias de la casa, ¿no? Mario se convierte en un niño olvidado, un niño que apenas vivió, apenas fue visto y apenas dejó huella, ¿no? Solo una tinaja vacía lo recuerda y el silencio espeso que llenó el aire el día que se desapareció. Hace un momento mencioné a Rosario. Rosario era la hermana mayor, fue la primera en cansarse del aire espeso que llenaba la casa, hasta que un día, una madrugada, cuando apenas sale el sol, se asomaba sobre los sombrillos, salió sobre la puerta principal con lo justo, con lo que tenía, un fardo de ropa atado con cuerdas, en cuanto a reales escondidos en el dobladillo en la falda, y los pasos decididos de quien ya no quería volver a saber nada de la familia, ¿no? Simplemente no dijo adiós, nadie preguntó por ella, su partida fue silenciosa, casi natural, como si en casa ya se supiera que quien puede oír, huye, ¿no? Cada uno hace su vida como quiere,
Nadie supo a dónde se dirigió, a dónde se fue. Solo quedó el eco de sus pasos y la sombra vacía que dejó en un rincón donde ella dormía. Los años pasaron, el tiempo borró sus nombres, se olvidaron de ella por completo, de las conversaciones cotidianas que tenían con ella. Así que una tarde, de la nada, sí, así como se fue de la nada, así de la nada regresó. Pero volvió diferente, ¿ya? Volvió una persona irreconocible. Para quienes la recordaban, era una chica, una joven silenciosa que ayudaba a su madre. Ayudaban a su madre en los quehaceres, en la cocina. En esa oportunidad, cuando ella regresa, traía la cara pintada con colores ajenos del campo. Los labios eran un rojo chillón, las mejillas cubiertas de polvos claros que no pueden ocultar del todo las noches mal dormidas. Vestía ropas brillantes, escandalosas, telas suaves, tacones que levantaban el polvo de las calles de la tierra. Ella tenía un caminar erguido, pero la mirada le temblaba cuando se cruzaba con los ojos de alguien del pueblo, ¿no? Ahora, a ella había aprendido a sostener la cabeza alta, pero no podía evitar que la vergüenza que se le asomara detrás de cada sonrisa forzada, ¿no? La novela nos narra que cuando ella apareció, de vez en cuando un hombre al que todos llamaban o comenzaron a llamar el estirado, nadie sabía en realidad su nombre verdadero, ¿no? Era un tipo de ciudad, de esos que hablan alto, fuman sin pausa y visten trajes entallados, ¿no? Al cuerpo, aunque el calor muchas veces esté un calor infernal. eh, el estirado, el estirado decía, ¿no? Ser torero, aunque pocos en realidad lo habían visto en una plaza que casi ni lo conocían. Y siempre cuando caminaba, caminaba con aires de superioridad, saludaba sin mirar a nadie y trataba al pueblo como si todos le debieran algo, ¿no? Cuando venía, Rosario parecía más tensa, más distante con las personas. Cuando él se iba, Rosario ya empezaba a respirar un poco, ¿no? Eh, la novela también nos habla que nunca se habló abiertamente de lo que Rosario había hecho durante su ausencia, ¿no? Como que desapareció del planeta Tierra, pero las miradas de los vecinos lo dijeron todo. Las mujeres muchas veces hablaban en voz baja cuando pasaba por la plaza. Los hombres la miraban de reojo, ¿no? Algunos como burla, otros con deseo, ¿no? Quizás sea un deseo sexual. Los niños no se atrevían a acercarse a ella, ¿no? En los portales y en la tienda se murmuraban historias a media voz. Uno decían que había estado como, como Badajoz, que había trabajado en un burdel, eh, que el estirado, que el estirado no era más que su chulo, como que su enamorado o su marido o algo así. Pero en su casa nadie preguntaba, nadie comentaba, como si el silencio hubiera protegido, hubiera protegerlos de la humillación, ¿no? Todos en la calle hablaban de ella, menos su familia. Y ante nadie preguntaba nada en su familia, ni siquiera le preguntaban cómo había estado uno de ellos. Rosario simplemente no explicó nada, se limitó a instalarse de nuevo en su habitación, a moverse por la casa con pasos medidos poco a poco, ¿no? Como si caminara en un terreno prestado. A veces se reía fuerte, con una risa forzada que no alcanzaba a llegarle a los ojos. Otras veces se quedaba sentada frente a la ventana, ¿no? Sin decir palabra, quizás recordando viejos tiempos, mirando hacia el camino donde un día se había marchado, ¿no? Nadie sabía si estaba arrepentida por lo que había hecho o estaba resignada. Nadie sabía si soñaba con marcharse de nuevo o si solo esperaba que la vida por fin la dejara en paz. Mientras Rosario intenta reacomodar la vida en el pueblo,
Pascual seguía atrapado en los trabajos de campo y estallidos de violencia que parecían brotarle desde dentro. La tierra del campo era dura, los jornales escasos y el cansancio no encontraba consuelo en la casa, ¿no? El carácter de Pascual, ya templado por años de miseria, se volvía poco a poco más hosco. No tardaba en levantar la voz, en apretar los puños, en perder el control ante el más mínimo roce. Incluso más de una vez terminó envuelto en peleas, bajo el sol radiante, o en las cantinas donde el vino soltaba las palabras y encendía los insultos, ¿no? Eh, Esto más que todo era un reflejo del comportamiento del padre o de la madre donde él había vivido, ¿no? Todo se estaba replicando en Pascual. Hasta que una tarde, en uno de esos arranques que le nublaban la vista, ¿no? Como que le enloqueció por unos segundos, mató a su perra de un disparo. Eh, la perra se llamaba Chispa y Chispa siempre lo seguía para todos lados, ¿no? Por eso dice que el perro es el mejor amigo del hombre. Siempre lo seguía para todos lados, siempre dormía en sus pies. Y cuando le cayó el disparo, cayó sin un gemido, ¿no? El disparo retumbó en el campo abierto y nadie preguntó por qué. O sea, por ejemplo, ¿no? Donde yo vivo, suena un disparo, todos se meten a sus casas, pasa el disparo, unos minutos y todos salen a preguntar qué pasó. Sin embargo, aquí no. O sea, por eso es que la obra, la novela se describe, o la familia se describe como una familia solitaria, una familia vacía, una familia abandonada, ¿no? Porque pasa algo y nadie se preocupa por nada. Eh, otro día, en circunstancias mucho más graves, se vio obligado a defender a su esposa de un hombre que intentó forzarla, ¿no? Pero esta vez la violencia no fue impulsiva, más que todo fue directa y definitiva. Ahora, como mató a su perra, también mató a este hombre, lo mató sin dudar. Y lo más, y el problema más grande es que nunca mostró un arrepentimiento alguno por haber cometido eso, ¿no? Eh, Cuando sucede eso, fue por entonces que conoció a Lola. Lola era una muchacha con ojos vivos y palabras rápidas, ¿no? Que respondía con igual intensidad a los arranques de Pascual. Entre ellos no hubo una relación, no hubo un noviazgo, por así llamarlo, pero hubo fuego, discusión, deseo y orgullo, ¿no? Yo me imagino allí dos chispas encontrándose, ¿no? Eh, la relación, por si podríamos llamarlo relación amorosa, era tensa, era inestable, marcada por el carácter fuerte de ambos, ¿no? Todos los dos eran un fósforo cuando se enojaban. Eh, Cuando Lola quedó embarazada, el escándalo amenazaba con caer sobre sus cabezas y decidieron casarse. Eh, pero lamentablemente, cuando ellos se casan, no había una celebración, no hubo una alegría, no hubo, o sea, una fiesta, ¿no? Más que todo fue un acto obligado, fue una formalidad hecha para tapar la vergüenza que habían cometido. Eh, Poco después, el hijo que ellos esperaban, lamentablemente falleció, unos meses, solo tuvo unos meses de vida. El silencio llenó la casa como un manto húmedo. El llanto secó pronto y el luto dio paso a una distancia amarga entre los esposos, ¿no? Lola comenzó a salir con frecuencia, empezó a desaparecer por horas sin explicación, no decía nada, ni a dónde iba, ni nada. Pascual empezó a sospechar y no tardó tampoco en confirmar lo que ya sabía, ¿no? Y allí aparece un personaje que ya habíamos mencionado anteriormente, en cual se llamaba o le decían el estirado.
Estirado el mismo hombre que arrastraba a Rosario por los caminos del desprecio, era ahora también quien compartía los días con su esposa, ¿no? O sea, el estirado le había sacado los cuernos, el estirado era el amante de la esposa en el cual Pascual estaba. Y como los chismes vuelan, entonces la noticia fue como una chispa, ¿no? Así que una tarde, sin decir nada, Pascual la siguió y la vio entrar a una casa. Y en esa casa salió el estirado, ¿no? Entonces se acercó con paso firme. Pascual sacó la pistola y le disparó sin miedo, sin titubeos. Entonces allí mismo en plena calle el cuerpo cayó y Pascual se fue, ¿no? Desapareció por un tiempo por lo que había hecho, vagó por unos caminos sin rumbo, sin ningún destino. Dejó pasar esto por días hasta que el miedo se apagó, ¿no? Al volver, cuando él regresa, encontró a su madre más áspera que nunca, vieja, encorvada, ahora con una lengua más afilada que antes. Las discusiones eran constantes, pero aquella tarde fue distinta. Las palabras fueron puñales. Ella lo insultó con una rabia antigua y él, cegado por todo lo acumulado, tomó una navaja y la hundió en su cuerpo, ¿no? Una, dos, tres veces hasta que ella cayó al suelo de la cocina. En este caso, Pascual no huyó, no se fue, no lloró, simplemente se esperó y sentó a que lo arrestaran, ¿no? Yo me imagino por la conciencia de tantos crímenes que había tenido, como que ya fue su estate quieto, ¿no? Después de este asesinato, ya lo encarcelaron durante años. La prisión más que todo lo volvió más callado, más seco, y él al salir con la cabeza baja y los hombros caídos, intentó recoger los pedazos que quedaba de su vida, ¿no? Intentó levantarse. Él se instaló en la casa de Rosario, que ahora vivía con un hombre tranquilo, ajeno de todo lo que ha ocurrido. Durante este tiempo, Pascual conoció a don Jesús González de la Riva, el cual era un caballero respetado, educado y aparentemente bondadoso, ¿no? Nadie supo con certeza qué ocurrió entre ellos. Un día simplemente Pascual lo mató. Ese crimen fue el último que cometió. Lo arrestaron una vez más, esta vez ya de manera definitiva. Lo arrestaron a la prisión de Chinchilla, en donde el aire era un poco más denso y el silencio era un poco más profundo, ¿no? Incluso allí en una celda sombría, con los días contados, Pascual escribió su historia. La novela nos narra que no pidió perdón, no pidió clemencia ni ofreció explicaciones, solo llenó las páginas de los hechos de su vida, como quien deja rastro para no desaparecer del todo, ¿no? Y allí, entre muros fríos y custodios indiferentes, espera ya lo que es su ejecución. Su vida, marcada por el inicio de la miseria, la rabia y la soledad, se cierra sin redención.